Esta es DC Radio, www.dcradio.gov.co. Escúchenos también descargando nuestra aplicación desde su App Store. DC Radio, la emisora de Bogotá. A partir de este momento comenzamos a aprender con la Escuela Radial de la Participación. Bienvenidos a este espacio de formación en competencias ciudadanas. Feliz sábado para todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Escuela Radial de la Participación, el programa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal para todos los ciudadanos que quieren aprender a construir y a convivir en esta ciudad de una mejor manera. Hoy vamos a tener un tema muy importante y es cómo planear mi organización para todas aquellas personas que les gusta participar, que están pensando en organizarse de alguna manera con sus vecinos, con sus amigos para crear algún proyecto. Entonces aquí les tenemos toda la información que necesitan para hacerlo de la mejor manera. Hoy tenemos también un invitado formador de la Escuela de Participación del IDEPAC y él es Óscar Espinosa. Óscar, bienvenido a la Escuela Radial de la Participación. Muchas gracias, Jimena. Es un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, pues empecemos entonces a ver esos conceptos que necesitamos para empezar a planear las organizaciones. El primero de ellos, ¿qué es planeación estratégica? Planeación estratégica es una respuesta, diríamos, hay varias acepciones. Una de ellas es que es una respuesta sistemática a las necesidades de las organizaciones, en este caso de las organizaciones sociales que son objeto de preocupación y de las cuales se ocupa la Alcaldía de Bogotá. Entonces, lo primero es que la planeación es una respuesta a esas necesidades y es una respuesta sistemática. Es decir, es sistemática, ¿por qué? Porque parte, primero, de esas necesidades, segundo, porque plantea unos puntos de referencia muy claros, plantea un sueño de lo que quiere la organización, unos propósitos también muy claros y muy precisos y plantea unos valores. A partir de eso, de lo anterior, que es como lo mínimo sobre lo cual tendrían que estar de acuerdo los miembros de la organización, se plantea, digamos, en forma muy sintética, se plantea un análisis, se plantean dos análisis. Uno de el entorno, un análisis del entorno y un análisis interno de la organización. Con el análisis del entorno se busca identificar fortalezas y debilidades y con el diagnóstico interno de la organización, fortalezas y debilidades. Siguiendo con el esquema, basados entonces en lo que nos provee el análisis del entorno y el diagnóstico interno, nos vamos a el análisis estratégico en el cual se plantean políticas, se plantean objetivos que encarnen y que lleven a la práctica esas políticas y se plantean unas estrategias que las hagan viables y que le generen una ventaja a la organización para finalmente entonces, a partir de esto, plantear programas y proyectos, seguimiento y volver a partir de esta planeación, a proyectar nuevamente nuevos objetivos. ¿Por qué se planea estratégicamente? Hay muchas, primero, se planea digamos, hay varias razones. La primera de ellas es, digamos, llamémosla filogenética. ¿Qué entendemos por esto? Porque el ser humano es el único ser que se proyecta al futuro, es el único ser que crea las cosas por lo menos dos veces, una en su imaginación y otra en la realidad. Entonces, esa es una de las razones. Otra muy vinculada a esta es que el ser humano, el cerebro del ser humano tiene una función esencial, lo decía lo dice el doctor Ginás, el neurólogo, y es predecir. Pero la gente tiene siempre incertidumbre acerca de qué ocurrirá en el futuro.
Y para evitar esa incertidumbre decide planear para que en el futuro ocurra en la medida de lo posible lo que la gente quiere que ocurra. O sea, trata de superar esa incertidumbre tomando la iniciativa para planear. Y también por una cosa, porque el ser humano, más que adaptarse, lo que busca y necesita es transformar el mundo, y entonces para transformarlo quiere planearlo a su acomodo y de acuerdo a unas necesidades. Otra razón es un poco de tipo filosófico y espiritual. El ser humano es el único ser que quiere trascender. Incluso las religiones lo que hacen es resaltar la necesidad del ser humano para trascender. Hay otras razones que son culturales. Estas razones culturales es, por ejemplo, sobrepasar, superar un poco la idea del azar, de que no sabemos qué ocurra, y entonces se plantea una idea mucho más racional, donde se quiere controlar las cosas que van a ocurrir. Y aquí colocaría, por ejemplo, un ejemplo, y es en un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, trataban en la antigüedad, 3000 años antes de Cristo, trataban el tema de la suerte. Y en esa discusión que tenían en aquel entonces, reportaba el autor que hablaban, una noche se dedicaron a hablar de la suerte, porque algunas personas creían en la suerte como una expresión del azar. Y el hombre más rico de Babilonia, que era el que dirigía las sesiones en aquel entonces les mostraba cómo esa diosa de la buena suerte no era tal, sino que la suerte era el aprovechamiento de oportunidades. Entonces, realmente lo que hace la planeación estratégica es analizar el entorno, buscar, entre otras cosas, buscar oportunidades y aprovecharlas. Cuando a las organizaciones les va bien, no es gratuito, es porque han premeditado, porque han planeado su quehacer. Entonces, eso no es producto del azar tal como lo miramos. Otra razón anexa a esta es la superación del voluntarismo. Por ejemplo, coloquialmente decimos querer es poder, y lo que hace la planeación es querer no es poder. Si usted no controla una serie de variables, no va a poder sacar las cosas adelante. Hay una razón que es pragmática también, y es las organizaciones necesitan generar bienestar para los afiliados. Incluso muchas organizaciones grandes hacen planeación, y muchas organizaciones sociales han encontrado en la planeación una buena opción para progresar y para proyectarse al futuro. Incluso lo que hacen muchas organizaciones es, esta sería una razón pedagógica, imitar a organizaciones grandes que han realizado estas planeaciones y que les ha resultado productivo. Hay unas razones también de tipo político. Por ejemplo, cada vez se planea más. Desde 1968 en Colombia, en el sector público se hace planeación formalmente. En el 68 se creó el Departamento Nacional de Planeación, y después vinieron los planes de desarrollo, y aquí tenemos ahorita el plan de desarrollo. El distrito, en cada periodo de alcaldía se plantea un plan que después se pule, se consulta y se implementa. Entonces, cada entidad tiene sus propios planes, y es ya una costumbre y una obligación de ley que haya un plan. ¿Cuáles serían entonces esas ventajas para mi organización de utilizar una planeación estratégica? Sí, hay varias ventajas. Una de ellas es fijar objetivos por orden de importancia, porque siempre hay muchas cosas por hacer. Hay cantidades de necesidades, pero no, las administraciones y las organizaciones no pueden atender a todo en la misma medida, sino que necesitan priorizar. Es necesario, la planeación también permite prever los efectos de las variables que se están manejando, secuenciar las acciones que se van a manejar,
presupuestar costos, asignar responsables, precisar cómo se va a evaluar, qué indicadores se van a utilizar. Es decir, que la gente sepa realmente qué va a ocurrir, que haya como un orden, incluso que una de las ventajas es que cuando se va a rendir cuentas, se rinda cuentas a la comunidad basado en un plan que había, o sea, no es una rendición de cuentas en el vacío, sino con referencia a un plan que se había planteado y que en este caso, por ejemplo, de organizaciones públicas, las personas ganan, a veces los candidatos ganan alguna elección y es sobre eso que tienen que rendir cuentas. Para planear podemos considerar varios principios. Para planear estratégicamente. Uno de ellos es, en organizaciones sociales, la responsabilidad. Es decir, si yo me voy a comprometer a hacer algo, necesito responder por esto. El bien común es otro criterio, otro principio que debe estar pendiente, que debe estar presente. La honestidad, el respeto por la opinión ajena, porque cuando estamos planeando y lo estamos haciendo entre varios, yo no puedo estigmatizar las opiniones de los demás. Debe haber libertad de criterio para plantear qué creemos que sea lo mejor. Esos son, digamos, principios básicos para planear colectivamente. Algunas de las competencias que también creo que son necesarias para planear serían estas. Soñar despierto, o sea, ¿por qué? Porque tenemos una parte en la planeación que es imaginativa, que es producto del deseo. Necesitamos desarrollar la competencia del pragmatismo para orientarnos a un fin determinado, la competencia de pensamiento sistémico para ver lo externo y lo interno y realmente integrarlo en una sola cosa, decir, entenderlo como un conjunto de asuntos que hay que considerar. Orientación a logros, saber comunicar especialmente en forma asertiva, saber argumentar para que el otro entienda qué es lo que yo quiero y por qué lo quiero. Implica también la competencia de trabajar en equipo y de llegar a acuerdos sobre lo que vamos a plantear como objetivos y la forma en que lo vamos a lograr. Bueno, ya hemos hablado de cómo planear estratégicamente y yo diría que todo eso se ve reflejado o se ve puesto en el papel en una visión, en una misión de la organización. Estamos hablando ya de direccionamiento estratégico, ¿qué es y cómo entonces la organización puede manejarlo? Sí, efectivamente el direccionamiento estratégico es la base mínima de acuerdo para analizar la realidad externa y la realidad interna. Entonces es lo mínimo sobre lo cual deben estar de acuerdo y como bien lo ha sugerido Jimena, se compone de visión, misión y valores. La visión básicamente ¿qué es? La visión son sueños que podemos pintar acerca de lo que queremos crear en el futuro, es lo que la gente sueña, es lo que llamamos soñar despierto. La misión es aquello que la organización quiere ser y hacer en la sociedad, lo que quiere lograr. Mientras la visión es una ensoñación, es un sueño, es un deseo, un anhelo, la misión es radicalmente pragmática, pero deben tener una dosis muy grande de coherencia entre ellos. Y los valores son realmente el sustento tanto de la visión como de la misión, son las creencias profundas, lo que realmente nos importa y de una manera negativa pero no peyorativa, los valores son aquello que no estamos dispuestos a negociar con nadie. Esos son realmente digamos, el significado de la visión. Yo quisiera incluso ejemplificar con un conjunto residencial de una ciudad como Bogotá, ejemplificar cómo sería en un conjunto residencial. Por ejemplo, la visión.
aquí tengo un borrador que podría sernos de utilidad. Los habitantes del conjunto residencial Panorama soñamos un espacio privado bello y confortable y compartir espacios comunes donde experimentemos seguridad, comodidad, cordialidad y satisfacción. Eso es un sueño, eso es algo un poquito abstracto, un sueño. La misión, que esperamos que sea acorde con la visión que hemos mencionado, es: como habitantes del conjunto residencial Panorama, asumimos la misión de construir y consolidar un espacio de calidad de vida física, familiar, social y de valorización económica. Esos son los propósitos. O sea, a eso madruga todo el día el Consejo de Administración, la administración y los habitantes, a hacer realidad esto que acabamos de decir. ¿Cuáles serían los valores que sustentan tanto la visión como la misión? La planteamos de esta manera: los habitantes del conjunto residencial Panorama acogemos convivir bajo los valores de honestidad, bien común, respeto, compromiso, tolerancia y corresponsabilidad, que creemos que son valores absolutamente necesarios para llevar a cabo esta visión y esta misión. Bueno, ¿qué habilidades y destrezas se requieren para este ejercicio de la planeación y el direccionamiento estratégico? Para el direccionamiento estratégico, pienso que se requieren las siguientes habilidades: comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque necesitamos decirle a la gente, a las personas, de manera clara, franca y sin rodeos, nuestros argumentos. Uno, coherencia para armonizar los distintos componentes. O sea, necesitamos una buena dosis de lógica y coherencia. Necesitamos desarrollar el pensamiento lógico y lateral, es decir, la parte creativa y la parte pragmática. Sin la una no podemos hacer la otra, son absolutamente complementarias. También, y algo muy importante, es la sinergia para co-crear con otros y para saber estar con otros en pos de un objetivo común. ¿Por qué? Porque los planes estratégicos no es conveniente ni es deseable que los haga una sola persona. Entonces, para hacerlos entre varios necesitamos estas habilidades. Sí. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones cuando empezamos ese proceso de planeación estratégica? Bueno, creo que serían como mínimo las siguientes. Y para que sea exitosa, ¿no? Porque digamos que podemos empezar un proceso de planeación estratégica, pero a veces los planes se quedan ahí. Entonces, ¿cómo sería o cuáles son las recomendaciones para que de verdad se aplique todo eso que se planeó, todo ese análisis que se hizo del entorno, a nivel interno también de la organización? Sí, lo primero es tener voluntad de planear, creer que la planeación va a ser interesante y estar dispuestos a invertir recursos y a realizarlo cabalmente. Hay organizaciones que creen que es un ejercicio académico que no genera compromisos y sí genera compromisos. Entonces, a veces incluso organizaciones envían a un delegado que medio conozca o que no le interese suficientemente hacer la planeación estratégica, y resulta que por lo menos hace falta incluir a altos directivos de la organización en esta planeación. Centrarse en lo que se va a realizar y evitar que se convierta en un ejercicio lingüístico. No tiene sentido, hay que ir hay que estar de acuerdo con unos criterios y ya se verá después cómo se redacta. Es necesario ser muy coherente. Muchas de las discusiones que se van a dar tendrán que remitirse a lo que se planteó como direccionamiento estratégico. Tener presente que esto es muy importante, que si bien el direccionamiento
si quedara bien hecho, ello no garantiza su exitosa realización, pero si no queda bien hecho, si no queda bien diseñado el direccionamiento estratégico, todo aquello que se derive de dicho ejercicio no va a servirle a la organización. Entonces ahí es donde podemos decir, si el direccionamiento salió incorrecto, vamos a madrugar a hacer lo que no es adecuado para la organización social. Entonces básicamente esas son algunas recomendaciones. Para sintetizar la importancia del direccionamiento estratégico, podemos afirmar lo siguiente. Pensemos que el direccionamiento estratégico parte de unas necesidades. Toda la razón de ser de una organización es solucionar las necesidades de ella y de sus afiliados, pero no solamente las necesidades, sino proyectar, sobrepasar las necesidades y proyectarse a lo que la gente quiere y sueña. Desde ese punto de vista, subrayo que las necesidades, la superación de las necesidades, en este caso, las condensamos en esa conjunción de visión, misión y valores, y que estas nos plantean un reto. Todo lo que se acuerda en el direccionamiento estratégico es el punto de partida para todos los demás procesos que se van a plantear posteriormente, como el análisis del entorno y el diagnóstico interno. Es decir, yo cuando voy a plantear esos dos pasos, análisis del entorno externo y diagnóstico interno, llevo en la cabeza siempre, en todo momento, presente lo que es mi misión, mi visión y mis valores. Es necesario relacionarlas. Siempre yo tengo que decir qué oportunidades tengo en función de esa visión, misión y valores, y cómo, voy a hacer incluso una lectura de las tendencias que voy a analizar posteriormente, la voy a hacer en función de ese direccionamiento estratégico. Es como el gran orientador, es como la brújula del proceso. Es la brújula del proceso, de manera que acertar en esto es definitivo. Es decir que, bueno, esto es lo primero que se define para también saber, por ejemplo, qué personas van a trabajar con nosotros y que estén comprometidas con esa misión, con esa visión y los valores de mi organización. Exactamente. Por ejemplo, en un consejo de administración, antes de que las personas se postulen, deberían conocer, y en muchos casos no se da, deberían conocer el direccionamiento estratégico de su conjunto. Entonces, a veces la gente se postula a los cargos de consejo de administración, pero no sabe realmente a qué se está comprometiendo. Deberían comprometerse y cuando hagan el juramento, jurar que van a cumplir también el direccionamiento estratégico planteado. Vamos a hacer entonces una pausa en la Escuela Radial de la Participación y ya regresamos para seguir hablando de cómo planear estratégicamente mi organización. La Escuela Radial de la Participación los invita a hacer una pausa. Ya regresamos. Píntela que yo se la coloreo. Sin vergüenza yo a mis hijos les dedico más horas, ayudando a su educación. Los escucho, los oriento, les explico, leemos juntos y repasamos la lección. Les enseño sin vergüenza y con paciencia a que aprendan y estudien a conciencia. Un verdadero hombre asume su labor de hacer a sus hijos gente mejor. Soy un hombre sin vergüenza, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Radio Comunitaria, Radio Participativa, el punto de encuentro de los medios comunitarios y alternativos de Bogotá. Todos los sábados desde las 11 de la mañana en DC Radio, la emisora de Bogotá. Queremos hablar con usted, estar en contacto. Síganos en nuestras redes sociales como DC Radio Bogotá. Así va su calle. Conozca todo sobre las intervenciones que realiza la Unidad de Mantenimiento Vial en su barrio. Visítenos en www.umb.gov.co. Alcaldía de Bogotá, Unidad de Mantenimiento Vial. Nadie le va a dar trabajo aquí. Usted es un aparecido, no se le olvide. Así que limpie esos baños antes de que lleguen los clientes. ¿Te suena familiar?
La explotación en trabajos o servicios forzados es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces de algún caso de una persona obligada a realizar un trabajo o servicio forzado con falsas promesas, bajo amenazas, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Dese cuenta de los acontecimientos más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. DC Radio, la emisora de Bogotá. Hola María, hace mucho no la veía y me contaron que está ayudando a la comunidad en procesos de participación. Así es, Andrés, antes me la pasaba aburrida, sin hacer nada y con ganas de irme de la ciudad, pero desde que conocí la escuela de participación, aprendí y me di cuenta de que tengo las cualidades de aportar en el desarrollo de mi ciudad. Conoce más en participacionbogotá.gov.co. Yo participo. Yo participo. Yo participo. Alcaldía de Bogotá. Tolerancia. Cuando usted tiene clarito que para pelear se necesitan dos, prefiere llevar la parra en la buena, respirar, contar hasta 10 y así controlar la situación. Fácil. Alcaldía Mayor de Bogotá. De lunes a viernes, a partir de las 7:30 de la noche, sintonice en DC Radio Capital Noticias, el noticiero de Canal Capital, www.dcradio.gov.co. Somos la emisora de Bogotá. Lo pongo en su puesto. Sinvergüenza al tener sexo, de usar siempre condones. Estar tranquilo y protegido son mis dos grandes razones. Protegerse en pareja ya no es algo embarazoso. Si cuidarse siempre es bueno, compartirlo es delicioso. Sinvergüenza yo lo compro, yo lo llevo, yo lo pido. Sinvergüenza me lo pongo, no propongo, yo decido. Un hombre de verdad a su pareja siempre cuida, y a la hora del buen sexo el condón jamás olvida. Sinvergüenza, ajá, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Continuamos aprendiendo con la Escuela Radial de la Participación en DC Radio. Continuamos en Escuela Radial de la Participación, hablando hoy sobre planeación estratégica y direccionamiento estratégico. Óscar, hablábamos de realizar un diagnóstico y de ver esas oportunidades y esas debilidades y fortalezas también que puede tener la organización si analizamos un entorno y si analizamos internamente también la organización. Sí. Continuemos entonces explicándole a nuestros oyentes cómo hacer esos diagnósticos y cómo reviso cuáles son esas oportunidades que tengo. De acuerdo. Hay dos procesos que van, llamémoslo en paralelo, que es el análisis del entorno y el diagnóstico interno. Sus propósitos son complementarios. Mientras el análisis del entorno me permite identificar oportunidades y amenazas para el cumplimiento del direccionamiento estratégico, el diagnóstico interno me permite identificar las fortalezas y debilidades que tiene la organización para llevar a la realidad ese direccionamiento estratégico en el cual nos habíamos puesto de acuerdo. ¿Qué son la misión, la visión y los valores? La misión, los valores y la visión. Sí, correcto. Sí. Entonces, miremos cada uno de ellos. Arranquemos con el análisis del entorno. Entonces, el análisis del entorno, primero, ¿cuál sería el entorno? El entorno, podemos hablar de un entorno local, un entorno distrital, un entorno nacional e internacional. Entonces, lo que hay que mirar es las tendencias en estos cuatro entornos. ¿Qué tipo de tendencias son las que vamos a analizar? Las que se deberían analizar para a partir de ellas extraer las oportunidades y las amenazas para nuestro direccionamiento estratégico. Las tendencias son de diferente tipo. Las voy a enumerar. Primero, son tendencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. También podemos hablar de culturales, científicas, pero menciono estas 6 porque las creo, digamos, muy importantes. Las políticas, por ejemplo, hay tendencias
políticas en cuanto a conjuntos residenciales, tendencias nacionales e internacionales, que reconocen que las poblaciones en el mundo se tienden a concentrar en grandes ciudades y dentro de las ciudades en conjuntos residenciales. Entonces hay tendencias políticas, hay tendencias a que la gente aprenda a convivir, tendencias que privilegian el ejercicio de la ciudadanía. Entonces esas son, digamos, tendencias políticas que hay que considerar. Tendencias económicas, lo que está ocurriendo en la localidad especialmente en la localidad. Tendencias sociales, tendencias tecnológicas. Por ejemplo, hoy en día las organizaciones como los conjuntos residenciales a menudo tienen relaciones virtuales con sus afiliados, es decir, informan muchas cosas que está ocurriendo vía correo electrónico, vía WhatsApp, etcétera, etcétera. Hay tendencias ecológicas que priman en los conjuntos hoy en día, por ejemplo, la tenencia de mascotas, el utilizar a veces los apartamentos para arrendar, por ejemplo, a viajeros y a turistas. Hay una serie de fenómenos nacionales e internacionales y de situación económica de las personas que llevan a fenómenos que en principio contradicen los reglamentos de propiedad horizontal, y entonces son cosas que deben ser analizadas, tendencias que deben ser analizadas en el entorno para a partir de ello identificar, como decimos, esas oportunidades y esas amenazas. Las oportunidades son aquello que nos va a favorecer el cumplimiento del direccionamiento estratégico, y las amenazas es aquello que atenta. También lo podemos llamar, por supuesto, riesgos. Entonces eso por un lado, podemos decir, sí, eso por un lado respecto de el análisis del entorno. Pero antes de eso quisiera decir que también es necesario identificar grupos de interés. En una perspectiva de desarrollo sostenible se habla de los grupos de interés. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los grupos de interés para un consejo de administración? 1, los entes de control. 2, el vecindario. 3, por ejemplo, instituciones educativas. 4, las autoridades locales. Pasemos a hablar un poco del diagnóstico interno de la organización. Excúseme, por favor, quisiera mencionar las oportunidades que podrían derivarse de un análisis del entorno. Entonces, voy, por ejemplo, a mencionar unas oportunidades y unas amenazas. Por ejemplo, oportunidades: oferta de alcaldía en servicios de formación para adultos. Otra, universidad pública abre sede a 6 cuadras del conjunto. Otra, importante supermercado abre una sede a 3 cuadras del conjunto. Esas son oportunidades que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de hacer la planeación. Amenazas: una puede ser, hay comercio de drogas ilícitas entre 0 y 3 cuadras alrededor del conjunto. Otra puede ser, hay una zona húmeda junto al conjunto que genera mosquitos y afecta la salud de sus habitantes. Eso, por ejemplo, sería el registro de algunas oportunidades y amenazas para el conjunto. Por supuesto, habría que pensar en algunas recomendaciones importantes para realizar este análisis del entorno de la mejor manera. Cuando estamos haciendo estas investigaciones, es necesario discriminar, en el mejor sentido de la palabra, la descripción de los hechos concretos con la deducción o la inferencia de si esas son oportunidades o amenazas y por qué lo son, o si lo alcanzan a hacer.
En lo posible es muy importante respaldar estos análisis con cifras, no decir es que cada vez llega más gente. Esto es necesario respaldarlo con cifras para que el trabajo sea más riguroso. Igualmente, hacer este ejercicio entre varias personas y discutir realmente si ciertos hechos de las tendencias realmente se pueden caracterizar como oportunidades y amenazas, y saber consultar información lo más actualizada posible y que sea ojalá en bases de datos, información confiable. Esa, digamos, serían las recomendaciones claves para hacer sobre este análisis. ¿Podríamos de una vez hablar un poco del diagnóstico interno? Claro que sí, ¿Listo? Hablemos de una vez. Para contrastar... Para que nos quede claro cómo definimos entonces... Sí, el diagnóstico interno. Yo quisiera hacer una acotación acerca de la relación. Sí. Es que me hace acordar un poco de un autor antiguo que se llamaba Sun Tzu, y él decía que un estratega tiene que ver, si un estratega conoce el terreno en que se va a librar la batalla, conoce al ejército opuesto, al ejército enemigo, y conoce sus propias debilidades, puede librar 100 batallas sin riesgo de ir a perderlas. Con esto está haciendo alusión a la importancia de conocer el entorno y de conocer el diagnóstico interno de su propia organización. Esto un poquito como referencia histórica. Miremos igual pasa con una organización como un conjunto residencial. Entonces es necesario que la organización, para planear, se conozca de manera objetiva y no, llamémoslo, se dé la pela de cuál es realmente la situación del conjunto. Y en ese sentido es necesario caracterizar a la organización respecto también de lo que definió como direccionamiento estratégico. ¿Cuáles serían los aspectos que hay que caracterizar de la manera más objetiva? Son estos: las creencias que predominan en el conjunto, las prácticas que tenga, por ejemplo, las personas y el consejo de administración, los conocimientos, experiencias, destrezas, actitudes y aptitudes que tengan en conjunto los habitantes del conjunto y por supuesto ciertos segmentos que haya en el conjunto. Por ejemplo, puede haber un segmento de personas que tengan formación profesional dentro del conjunto, entonces es necesario que a la hora de caracterizar el conjunto, de hacer el diagnóstico, podamos diferenciar realmente diferentes segmentos que hay a su interior. También es necesario reconocer los grupos de interés que hay al interior del conjunto. ¿De qué grupos de interés estamos hablando en general? Por ejemplo, copropietarios, arrendatarios, trabajadores del conjunto. De igual manera, en organizaciones que aspiran a que se incremente la participación, es necesario saber, por ejemplo, con qué prácticas se ha fomentado la participación en otros conjuntos y cómo está nuestro conjunto en materia de participación, cómo se manejan, hay que caracterizar, por ejemplo, cómo se manejan los conflictos al interior de la misma, cómo se manejan los recursos, cómo se rinde cuentas, de el manejo de esos recursos, qué opinan los habitantes, tanto arrendatarios como propietarios, de la gestión de los diferentes consejos que se van turnando el ejercicio de la administración en el conjunto. Entonces, ahora, habrían algunas destrezas que es necesario tener en cuenta para esta caracterización, para este diagnóstico del conjunto. Serían las siguientes: precisión para decidir qué investigar, asertividad para solicitar la información,
porque a veces solicitamos información de manera inadecuada. Tener el visto bueno de la dirección de la organización, ser discreto en el manejo de la información recolectada y precisar el nivel de profundidad del análisis que se va a realizar. Un ejemplo del diagnóstico interno sería el siguiente. Entonces tengo acá 3 fortalezas, 4 debilidades. Veámoslo entonces. Fortalezas: 1, cumplimiento promedio mensual en cuotas de administración del 80%. 2, 30% de las cabezas de familia son graduadas de universidad. 3, la última asamblea se interesó por mejorar el conjunto y la gestión del consejo de administración. Esas serían fortalezas. Esas serían 3 fortalezas a tener en cuenta. Debilidades: 1, poca participación de la comunidad para tomar decisiones. 2, poco conocimiento de legislación de propiedad horizontal en el conjunto, incluido el consejo de administración. 3, 24% de desempleo y 30% de subempleo en cabezas de familia del conjunto. Y 4, escasas posibilidades de educación superior para jóvenes de las familias que viven en el conjunto. Esas serían, digamos, las fortalezas y las debilidades que podríamos enumerar a título de ejemplo. ¿Qué recomendaciones haría yo para este ejercicio del diagnóstico? Sí. 1, acordar previamente en forma lo más precisa posible qué se investigará y en qué medida de profundidad. 2, evitar rodeos al describir la situación de la organización. 3, expresar el diagnóstico en términos de fortalezas y debilidades. O sea, es decir, todos los hallazgos que tengamos hay que mirarlos en función de traducirlos, entre comillas, de traducirlos a fortalezas o debilidades para que nos sirvan para el posterior ejercicio ya del análisis estratégico y tener vía libre para realizar el diagnóstico. Es decir, que a las personas en el conjunto también se les informe que, por ejemplo, si se va a hacer una encuesta, que la gente esté enterada que va a ser la encuesta, que se va a distribuir algún documento que van a llenar, que van a diligenciar. Bueno, usted ha hablado mucho de análisis estratégico como un paso posterior a la realización de este diagnóstico. ¿Qué es el análisis estratégico y cómo se hace? Sí, el análisis estratégico es para mí sería el punto crucial del proceso de planeación estratégica. ¿Por qué? Porque es el momento en que yo voy a tomar en cuenta todo lo visto hasta el momento para concretarlo en las decisiones que se van a tomar. Digamos, definiéndolo un poco formalmente, el análisis estratégico es el proceso mediante el cual se trazan políticas, objetivos y se analiza simultáneamente y como un todo el DOFA, que es la conjunción de el producto del análisis del entorno, que son oportunidades y amenazas, y del diagnóstico interno, que son las debilidades y fortalezas. Entonces, simultáneamente y como un todo, el DOFA y las conclusiones de dicho análisis del entorno y del diagnóstico interno. En este análisis estratégico es necesario desplegar las siguientes habilidades y destrezas. Digamos que la principal es integrar y relacionar coherentemente, con inteligencia y creatividad, lo siguiente: el reconocimiento de necesidades y derechos de la población, en este caso de los habitantes del conjunto, el diseño de qué se quiere ser y qué se quiere hacer, la investigación de esas tendencias que ya estudiamos, externas e internas, y el diseñar y ejecutar políticas, objetivos y estrategias.
y que lo ideal es que se haga en esa secuencia: políticas, objetivos y estrategias. La pregunta que surge es, ¿qué es una política? ¿Qué es una política? También habrían varias acepciones. Digamos que la forma de definirla más sencilla es: política es definir lo que es primero y lo que es segundo y lo que es último en todo. Es definir qué es lo clave. Entonces, esa es una. La otra es, la política es también es un deliberado sistema de principios para orientar la toma de decisiones y lograr resultados racionales. Define, como ya lo dije, qué o quién es más importante y por qué es más importante. Por eso, en toda gestión de un consejo de administración y de cualquier organización social o no social, siempre hay políticas inmersas, ya sean estas explícitas o sean implícitas. Podemos mencionar algunos ejemplos de políticas. Veamos algunos ejemplos de políticas en el marco de este ejercicio de planeación. Sí. Una política: duro con los problemas, suave con las personas. ¿Por qué se plantea esta política? Porque a veces en las organizaciones los problemas no se resuelven, pero digámoslo vulgarmente, la gente se agarra y entonces ni solucionamos los problemas, pero además hemos agravado las relaciones entre los miembros de la comunidad. Se crea un conflicto adicional. Entonces, por eso se plantea, por ejemplo, una política interesante que es: duro con los problemas, suave con las personas. Otro: pocos vitales en lugar de muchos triviales. ¿Qué pasa? En los conjuntos residenciales, por ejemplo, hay muchos problemas. A veces se hacen la lista, pasan de 20 o de 50, pero no se prioriza. La idea es menos asuntos por tratar, o incluso muchas veces agruparlos, pero tener pocos grandes asuntos que resolver, sobre todo los más importantes, en lugar de apuntarle a muchas cosas pequeñitas, a lo que algunos llaman la menuda. Entonces, por eso hablamos de pocos vitales y muchos triviales, es decir, que la gente, al terminar el Consejo de Administración, su periodo, la gente pueda decir: logramos tres grandes cosas. Mejoramos la planta física, mejoramos la convivencia, contribuimos a mejorar, por ejemplo, el empleo dentro del conjunto, o a atender mejor la población de niños y de tercera edad, por ejemplo. Bueno, muy bien. Bueno, esas son dos políticas. La tercera política puede ser, por ejemplo, atenerse a la ley y a la ética. Es una política. ¿Por qué lo decimos como política? Porque a veces hay organizaciones donde no se atienen ni a la ley ni a la ética. Una cuarta ejemplo de política podría ser apoyarse en especialistas para tomar decisiones dentro del conjunto. Y la quinta, ser prudente en finanzas. Algunos lo llaman ser conservador en finanzas, es decir, ser responsables y transparentes en la rendición de cuentas. Esas son 5 ejemplos de lo que podrían ser las políticas al interior de un conjunto residencial. Bueno, hablemos ahora de los objetivos, cómo se plantean y a qué deben apuntar, también a la misión, a la visión. Efectivamente, de las políticas es necesario derivar unos objetivos. Los objetivos son aquello que concreta las políticas. ¿Y cómo las concreta? Las concreta como unos propósitos que se van a lograr en el futuro. Algunos dicen los objetivos son resultados finales deseados en una organización. Precisan dónde queremos estar en un determinado momento. Hay, por supuesto, objetivos generales, objetivos más específicos. Los objetivos encarnan, materializan las políticas. Ejemplos, podemos mencionar
3 ejemplos de objetivos. Claro que sí. Por ejemplo, reducir en un 20% la cartera de cuotas de administración en 2019. Otra, fíjese que es un objetivo muy concreto, no es mejorar, sino reducir en 20% la cartera morosa. 2, promover la inclusión en el próximo Consejo de Administración con representantes de mujeres, artistas y jóvenes. Esa puede ser, por ejemplo, ese puede ser un objetivo. Que hayan personas de estos grupos, porque quizás en los últimos 3 consejos no han habido representantes de grupos tan importantes como estos. Y por último, fortalecer el consejo, el comité de convivencia en el conjunto. Esos podrían ser ejemplos de objetivos. ¿Y esos serían objetivos generales o específicos? Estos serían objetivos específicos. Eso sería, por ejemplo, un objetivo general sería, por ejemplo, mejorar la confianza, la confiabilidad de la gestión del Consejo frente al conjunto de los habitantes del mismo. Bueno, muy bien. Por supuesto, consecuente con lo que hemos mencionado de las políticas y los objetivos, lo que sigue es ¿cómo lograr esos objetivos? Los objetivos se pueden lograr de una manera, de varias maneras. La mejor y la predilecta, la adecuada para la planeación estratégica es plantear estrategias para cumplir esos objetivos. Primera pregunta, ¿qué es estrategia? Primero hay que decir que la palabra estrategia es una palabra muy maltratada, porque a muchas cosas las llamamos estrategias. Por ejemplo, a muchas acciones las llamamos estrategias, pero realmente, ¿qué es estrategia? Estrategia es un camino para lograr un objetivo, pero no un camino cualquiera, sino un camino inteligente que genere ventaja. Si el camino no es inteligente y no genera ventaja, no es una estrategia. Podemos hablar de otra definición, es un conjunto de ideas articuladas, la estrategia, un conjunto de ideas articuladas con un fin determinado. Otra es la configuración de objetivos de largo plazo. Finalmente, son criterios para orientar decisiones fundamentales. Entonces, las estrategias tienen esa característica. Bueno, la pregunta entonces, a propósito de las estrategias, es cómo aprovechar las fortalezas y debilidades del diagnóstico interno y las oportunidades y amenazas del análisis del entorno para formular estrategias. Por ejemplo, conjugando fortalezas y oportunidades, yo plantearía para este conjunto la siguiente: solicitar a la Escuela de Participación del IDEPAC 2 procesos, uno de formación en convivencia en propiedad horizontal y el otro sobre formulación de proyectos. En estrategias que conjuguen debilidades y oportunidades, específicamente la debilidad de escasas posibilidades de educación superior para jóvenes y la oportunidad de universidad pública cerca al conjunto. La estrategia sería publicitar en el conjunto las oportunidades de ingresar a la sede de esa universidad pública aledaña al conjunto. Y en las estrategias que combinan fortalezas con amenazas, plantearía una que es convocar a padres de familia del conjunto con formación profesional para planear cómo contrarrestar desde el conjunto el mercadeo y consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños en los alrededores del conjunto. Esa sería la estrategia que conjuga fortalezas y amenazas. Y la estrategia que me conjuga debilidades y amenazas sería acudir a personas desempleadas del conjunto para instalar angeo que prevenga picaduras de mosquito y zancudos por la zona húmeda aledaña al mismo. Bueno, esos serían entonces ejemplos de cómo crear las estrategias basándonos entonces en ese análisis y en ese diagnóstico que habíamos hecho anteriormente. Correcto.
¿Cómo hacemos seguimiento y evaluación y cuál es la importancia de hacer seguimiento y evaluación a los objetivos, a las estrategias, a todo lo que planteamos? Sí, la importancia de los indicadores radica en que necesitamos saber en qué medida estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos propuesto. Necesitamos ser evaluados, necesitamos evaluarnos y ser evaluados por la comunidad. Entonces los indicadores son unos datos que los comparamos con los objetivos y ahí sabemos en qué medida se están cumpliendo esos objetivos. Es importante decir que cuando se va a plantear los indicadores es necesario especificar, es necesario que estos indicadores no sean demasiado abundantes para no saturar a las personas de información. Entonces es necesario decir claramente qué se va a medir, especificar qué mecanismos se utilizarán, quién hará esa medición, qué tolerancia en la medición se manejará, quién tiene interés en los resultados de esa evaluación y cómo los quiere o sería adecuado que le entreguemos esos resultados. Entonces esos resultados deben ser, por ejemplo, entendibles para la comunidad a la cual se le está rindiendo cuentas. Temas muy importantes, pero además que requieren más tiempo, Óscar, para que aprendamos y para que los apliquemos correctamente en nuestra organización, en nuestro conjunto residencial. ¿Cuál sería la bibliografía que usted nos recomienda para continuar aprendiendo sobre cómo planear nuestra organización, planeación estratégica, direccionamiento estratégico? A ver, la bibliografía, en materia de libros, les puedo compartir de Dirección Estratégica de la Empresa, de Bueno Campos, 1996, Ginás, El Cerebro y el Mito del Yo, Omae, Kenichi Omae, La Mente del Estratega, Sun Tzu, El Arte de la Guerra. En artículos voy a subrayar 4 artículos muy interesantes. De Canyelles, 2007, Planeación Estratégica de las Organizaciones No Lucrativas. De la CEPAL, Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. De la Fundación Interars, Guía de Planificación Estratégica. Y la Fundación Itaú, Guía de Planificación Estratégica para Organizaciones Sociales y Culturales, 2014. En videos hay varios de YouTube muy interesantes, cómo hacer una planificación estratégica exitosa en 5 etapas, 7 pasos de la planeación estratégica, qué es y cómo se hace un análisis FODA, en 9 pasos con ejemplos, de Melanie, planeación estratégica, ejemplos, de Topam, 2017, el análisis externo, planeamiento estratégico, y del mismo autor, el análisis interno. Bueno, muy bien, todos estos los encontramos en YouTube, estos videos que mencionó. Perfecto, pues muy bien, entonces la invitación es para que las personas que están interesadas en continuar aprendiendo sobre planeación estratégica revisen esta bibliografía que nos acaba de recomendar Óscar, nuestro formador de la Escuela de Participación del IDEPAC, y además a que consulten en nuestra página del IDEPAC cuáles son esos cursos ofertados por la escuela que nos ayudan a conocer más sobre planeación estratégica y sobre cómo planear mi organización. Efectivamente, próximamente aparecerá ofertado el curso de planeación estratégica para organizaciones sociales. Están todos los oyentes cordialmente invitados. Aprovecho para agradecer la oportunidad de estar con ustedes, muy amables por su invitación. Muchas gracias, Óscar. Esperamos que vuelva a la Escuela Radial de la Participación, y a todos nuestros oyentes los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos.